Hoy he querido hacer este vídeo porque estamos en plena incubación. Creo que hay 26 huevos que un compañero nos ha pedido el favor que incubemos. Y bueno, no llegamos a las 2 semanas de incubación en este instante y vamos a intentar hacer una ovoscopia dentro de poco. Posiblemente vamos a intentar hacerla mañana, que igualmente compartiremos con todos vosotros. Pero hoy quería hablaros de que precisamente en el momento de la grabación de este vídeo tenemos una ola de calor aquí en Marchena, por muchas partes de España, pero claro, hablamos desde aquí, desde Marchena, desde nuestro pueblo, y hemos tenido una temperatura a mediodía de más de 40 grados, nada más y nada menos. Y ya al sol ni te cuento. Una calor, un bochorno dentro de las casas que es increíble. Ya ves si es así, que nos han llegado mensajes a través de diferentes medios preguntándonos, compañeros, qué ocurre si en donde tienen la incubadora la temperatura pasa de los 38 grados. Pues simplemente lo que ocurre es que el termostato deja de actuar, porque imaginaros que si le ponemos una temperatura máxima de 38 grados, pues si se supera esa temperatura, el termostato pues no estará haciendo nada. Y cuando digo que no estará haciendo nada, me refiero a que la temperatura dentro de la incubadora pues se disparará. Si fuera donde la tenemos hace más de 38 grados, supongamos 39-40, pues evidentemente en el interior de la incubadora pues hará también esa misma temperatura o puede que incluso más, y entonces el termostato ahí pues no tendrá ningún tipo de poder. ¿Por qué? Porque si le hemos puesto la máxima a 38, pues ahí no estará actuando y todo lo que sea más de 38 pues ya se escapa a su control. Lleva la puerta de la incubadora un rato abierta y bueno, la humedad ni que decir tiene, que se está escapando por momentos, pero que bueno, que tampoco pasa nada. La temperatura pues está bajando poquito a poco porque mirad, tenemos 36,2. Ahora mismo aquí en la habitación donde tengo la incubadora pues tenemos una humedad relativa del 35% y una temperatura, una humedad del 35%, sí, y una temperatura de 28 grados y medio, por lo cual pues mi termostato, esta incubadora, pues sigue funcionando a la perfección. Al contrario, mucho mejor, porque el ahorro de energía, el consumo eléctrico va a ser mucho menor, porque rápidamente alcanzará los 38 que le tengo de máxima y lentamente irá perdiendo temperatura. ¿Por qué? Porque al hacer mucho calor y además al ser esta incubadora en el congelador de un frigorífico, pues ya digo, mantendrá muy bien la temperatura y entonces el termostato actuará muy pocas veces, ¿no? Pocas veces y poquito tiempo. Estos dos vasos que estáis viendo en los laterales, ¿veis? Estos vasos azules, pues hacen que tengamos perfectamente el 60% de humedad relativa. Y los he puesto allí al fondo porque desde el centro hacia atrás tengo mejor temperatura que desde el centro hacia donde estoy grabando, no hacia la puerta. Hay una diferencia de medio grado aproximadamente, pero es lo suficientemente poco como para que no importe si quisiera haber llenado la incubadora de huevos de pavo. Si ahora mismo ahí hay 26 huevos, pues tenemos capacidad todavía para meter otros 26 y puede que más. ¿Veis? Todavía nos queda más espacio del que estamos ocupando, ¿vale? Voy a poner la cámara así, que se quede quieta. Ahí está. Y bueno, pues esta incubación la iremos compartiendo con todos vosotros porque muchos nos preguntáis por la incubación de huevos de pavo o guajolote. Y eso que ya en nuestro canal hemos incubado, hemos tenido experiencia con esta
con esta ave, ¿no? Comentaros, pues bueno, la incubación la estamos haciendo, pues igual que la incubación de huevos de gallina, salen perfectamente así. Lo que ocurre es que es una especie que necesita un pelín de ayuda a la hora de su crianza, a la hora de las primeras semanas de vida, porque es una especie que no es, digamos, entre comillas, muy lista. Cuando digo muy lista es porque no es lo mismo que, por ejemplo, los pollitos de gallina, ¿no? Una especie que son muy espabilados, que aprenden rápidamente, que no tienen problemas para dar con la comida, para dar con el agua, en fin, a eso me refiero. Normalmente nosotros cuando incubamos esta especie, cuando llevamos una semana de incubación, pues añadimos huevos de gallina. ¿Por qué? Porque después nacerán todos a la vez o en el menor espacio de tiempo posible y los pollitos de gallina serán o harán de guía para la crianza de los pollitos de pavo. Queremos decir con esto que prácticamente les van a enseñar a todo, a buscar la luz de calor cuando la necesiten, a picotear en la comida, a dar rápidamente con el agua. Nos referimos a eso. Los van a enseñar prácticamente en su desarrollo, en esos primeros días donde esta especie es, digamos, un poquito más torpe, ¿no? Aparte de eso, pues estamos ya metidos prácticamente en principio de verano con estas temperaturas tan altas que prácticamente nos han sorprendido, pero si le buscamos el lado positivo, pues a la hora de la criadora ahí tenemos muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque a la hora de tenerlos con la fuente de calor, con la bombilla, pues necesitamos menos tiempo para todo. Los tiempos se acortan a la hora de que los pollitos tengamos que darle ese calor extra que necesitan en los primeros días después de nacer. Sí tenemos que estar pendientes, sobre todo a las noches y a las mañanas, donde nos puede pillar por sorpresa algún día donde refresque lo bastante como para que lo pasen mal, pero ya después en las horas centrales del día, bueno, es que no nos hace falta ningún calor extra. Incluso en ese sol que asoma a las primeras horas del día, pues nos puede servir para solear los pollitos y dejarlos un poquito sueltos al sol, que picoteen y que tengan un poquito de espacio durante algún tiempo. Claro, sí podemos estar pendientes a ellos. Pues nada, hemos querido compartir con vosotros esta incubación que estamos realizando y que, repito, vamos a compartir con vosotros contándoos todo lo que vaya sucediendo aún con las altas temperaturas, con este calor que está atravesando nuestro pueblo. Hemos escogido estos 12 huevos al azar. Tenemos preparado por aquí otro teléfono móvil, el de mi mujer, para utilizarlo a modo de linterna, pues para ver un poquito por curiosidad cómo va el porcentaje de fertilidad de estos huevos que, como sabéis, un amigo nos trajo porque un vecino se los regaló para consumo, pero al preguntarle si eran fértiles le dijo que sí, que tenía macho junto con las pavas, y él decidió traerlos para hacer la incubación. Pues vamos allá, vamos a hacer la ovoscopia a estos 12 huevos y vamos a hacer una pequeña muestra del resto de huevos que hay dentro de la incubadora. No perdemos tiempo para no perder calor, aunque yo creo que vamos a perder muy poquita porque tenemos un día muy caluroso hoy cuando estamos haciendo la ovoscopia, y aquí dentro pues la temperatura ronda pues alrededor de los 30 grados, para que veáis que temperatura vamos a perder bien poquito. Y ya con el cuarto a oscuras hemos buscado la mejor ubicación para la linterna del teléfono móvil y vamos allá. Vamos a ver cómo se da esta muestra sobre 12 huevos. Vamos a colocarlo ahí, que pierda la menor cantidad de luz posible. Ahí está. Se ve algo, pero se nos escapa mucha luz. Vamos a ver ahí de qué manera lo podemos colocar. Ahí mejor. Bueno, nos está costando trabajito dejarlo ahí colocado porque el teléfono también ayuda muy poquito.
pero ya estáis viendo que este huevo está fecundado. ¿Veis el embrión cómo se mueve? Vamos a buscarle otro ángulo. Oh, aquí se ve muchísimo mejor. Fijaros qué imagen más bonita, cómo se ve el embrión. Aproximadamente está por la mitad de la incubación, más o menos. Y fijaros qué imagen más bonita con este primer huevo, cómo se ve el movimiento del embrión, y eso que este teléfono pues no nos deja aprovechar toda la luz de la linterna. ¿Veis? Se nos escapa por aquí. Ahora a ver si se ajusta. Yo creo que se ve perfectamente que este huevo tiene el embrión, como veis, cómo se mueve, con mucha vitalidad, y fijaros qué imagen más bonita. Vamos a coger otro. Bueno, pues este yo creo que queda claro que aquí, en este concretamente, no hay nada que hacer. Este huevo está totalmente claro, no hay ninguna formación, y ya lo que vamos a hacer es que, ya que lo sabemos, lo vamos a poner aparte para no volver a meterlo en la incubadora. Si fuera un huevo dudoso, pues automáticamente lo volvíamos a meter, porque ante la duda, pues bueno. Fijaros cómo se ha visto por ahí el embrión. Vamos a buscar una posición donde se vea lo mejor posible, pero algo se ha visto. ¿Veis algunas venillas? Es cuestión de girarlo hasta que encontremos. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí, a ver si podemos apreciar algo de movimiento. ¿Veis la sombra? No tiene, por supuesto, el mismo movimiento que el primero, pero ahí parece que se ve algo. Ahí lo habéis visto. En esta posición parece que más. Vamos a ver si aparece el embrión ahora para este lado y podemos ver algo de movimiento. ¿Veis? Ahora lo habéis visto. ¿Veis? Este se ha hecho de rogar un poquito más, pero ahí podéis ver qué imagen más bonita de cuando se viene el embrión hacia esta parte, a donde estamos enfocando ahora mismo. Ahí lo tenéis. Bueno, se ve también perfectamente ese movimiento del embrión dentro del huevo. Son huevos de pavo o guajolote. Y este, bueno, bárbaro. Fijaros, vamos a ver si lo podemos dejar ahí. Así. Ahí. Ahí creo yo que podemos ver algo de movimiento. Ahí se ha visto perfectamente. ¿Veis? Se ve el embrión, se ve ese parche negro justo en el centro, y cómo cuando se ha venido hacia esta parte se ha visto el movimiento perfectamente. Vamos a esperar a ver si nos regala otra bonita imagen y se ve mejor, pero ya lo estáis viendo. La verdad es que tenemos una temperatura ahora mismo ideal para hacer una ovoscopia sin ningún tipo de prisas. Mirad ahora cómo se ha visto perfectamente, ¿veis? Bueno, estupendamente. Llevamos 4 huevos de los 12 y de momento, pues 3, ya lo habéis visto, con un movimiento increíble, y este, bueno, el segundo, que están completamente claros, ¿veis? Aquí no hay formación ninguna, por mucho que giremos el huevo, ¿no? Yo creo que aquí en este tampoco hay lugar a dudas ninguna, ¿no? Vamos con otro. Es que ya se ve, nada más ponerlo sobre la luz, ya se ve. Vamos a ver aquí.
si esta es la posición para ver ese movimiento. Ahí. Se escapa mucha luz. Se podría ver mejor, pero yo creo que se aprecia, ¿no? Por ahora, los que tenían embrión se han visto perfectamente. ¿Que se podía mejorar? Pues claro que sí, pero bueno, por lo menos para salir de dudas y compartir el vídeo con vosotros, ¿no? Vamos a ver por aquí, por esta parte. Si nos regala así algún movimiento que se vea bien. Vamos a pararlo ahí. A ver si por este lado lo habéis visto, mira. Ahora parece que de este lado sí, igual. Desde este lado se ve también perfectamente el movimiento, ¿veis? Bueno, qué bien se ve y qué imagen más bonita del embrión moviéndose dentro del huevo. Vamos con otro. De momento no está nada mal. Llevamos la mitad, 6 huevos, 4 tienen y 2, pues no. Si estáis llevando la cuenta, pues vamos a ver este. Algo hay por ahí. Ahí vamos a dejarlo aquí o vamos a girarlo un poquito más. Este tiene la cáscara un poquito más oscura y parece que... No, pero yo creo que sí. Si hay movimiento se va a ver perfectamente, que eso es lo que queremos. Ahí lo estáis viendo, algo se ve. Vamos a buscarlo mejor desde otro punto. Ahí está. Vamos a ver ahí, lo voy a sujetar aquí en este punto. Fijaros cómo se ve el movimiento por la parte izquierda de la imagen, ¿veis? Ahora se ve mucho mejor. Vamos a girarlo por aquí y lo mantenemos sujeto para que no gire el huevo, porque al ser la cáscara un poquitín más oscura, pues necesita una posición mucho mejor para que podamos ver, ¿no? ¿Veis? Ahora sí que se ve, ¿lo veis? Cómo se mueve el embrión. Ahí a esta altura, ¿veis? Ahora. Fijaros qué movimiento más bonito tiene el embrión dentro del huevo. Se ve perfectamente igual que los otros. Estamos ya bien avanzados en la incubación y la verdad es que es evidente que ya pues se vea, ¿no? Vamos a ver este, también hay formación, ya veis esos parches más oscuros, ahí está el embrión, vamos a dejar el huevo quieto ahí y ya estáis viendo cómo se mueve, con qué ganas y con qué fuerza. De todas maneras, siempre decimos, y lo recordamos muchas veces cada vez que hacemos ovoscopia, que, hombre, es muy buena señal que haya formación, que siga adelante, pero no quiere decir ni mucho menos que tengamos el 100% garantizado el día de los nacimientos. Es buena señal, por supuesto, pero no quiere decir que con esto ya digamos que seguro nacen los pollitos cuando se cumplan, en este caso, los 28 días de incubación. De momento, de 8 huevos, 6 van bien y 2 los hemos descartado. Fijaros, como este también se ve muy oscuro. Vamos a dejarlo ahí, a ver si de este lado se ve algo. Y si no, ahora pues lo giramos. Aquí va a ser mejor. Lo giramos buscando pues que se vea ese movimiento. Vamos a dejarlo ahí, a ver qué tal. Ahí parece que se ve mejor el embrión. Y en cuanto se pegue un poquito hacia este lado, pues se verá la imagen igual que en las otras que hemos visto moverse el embrión dentro del huevo. Vamos a buscar un poquito por otra parte. Muchas veces aquí en esto que estáis viendo, que están más claras, si lo dejamos ahí, en cuanto el embrión tira para este lado de la cáscara,
pues se ve perfectamente. Lo que pasa que tampoco quiero hacer un vídeo que dure muchísimo tiempo, ¿no? Por eso vamos buscando la parte más oscura como ahora y para asegurar, ¿veis? Como ahí ya se ve el movimiento, ¿veis? ¿Veis cómo se ve perfectamente cuando se pega a este lado? Pues yo creo que se ve también perfectamente. Vamos por otro. Nos quedan 3 huevos todavía por mirar y este igualmente se ve oscurito. Igualmente se verá, ahí está, el embrión. Vamos a ver si hay algo de movimiento ahí. Es cuestión de esperar un poquitín a ver si se animan. Y bueno, de todas maneras ya os digo que para que lo descarte y no lo vuelva a meter en la incubadora, se tiene que ver muy pero que muy claro que el huevo no tiene formación, que está güero o que se ha detenido. Ya digo, lo tengo que ver muy claro para sacarlo, si no, ante la duda los vuelvo a meter para estar seguros, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si podemos ver algo de movimiento o no. Ahí mirando, está esa mancha ahí en esa parte, pero no aprecio el movimiento. Después toda esta parte se ve muy clara, mucho. Puede ser el caso de un pollito que ha empezado a formarse y que por cualquier motivo, a cierta altura de la incubación, pues haya parado su formación, ¿no? Pero hay que estar muy seguros antes de descartar un huevo por eso, ¿veis? Aquí tiene esa mancha, lo veo demasiado claro con respecto a los otros y ahí se ve esa mancha, pero no se aprecia prácticamente movimiento. Estoy ahí mirando. Muchas veces tiene uno tantas ganas de ver ese movimiento que parece que casi uno mismo se lo imagina, ¿no? Pero la verdad es que no, lo he visto muy claro alrededor y aquí parece que movimiento cero, ¿no? Voy a poner aquí un poquito de lado. Yo creo que no, que como os estoy diciendo, en determinado momento se paró la formación, pero de todas formas lo voy a volver a meter en la incubadora, ¿eh? Este también es más oscuro de cáscara, bastante más oscuro, si no el que más. Vamos a girarlo, vamos a ver si vemos algo. Fijaros ahí. Vamos a ver si vemos algo. Si no, ahora lo seguimos girando un poquito. Pues tiene prácticamente la misma pinta que el anterior. Tiene prácticamente la misma pinta que el anterior. Lo que pasa es que este está un poquito más oscuro por toda esta zona, ¿no? Vamos a ver ahí. Si nos da una sorpresa y vemos algo. No sé. Estoy mirando aquí todos los detalles. Parece que hay como un ligero movimiento, muy, muy, muy leve, o son las ganas que tengo de ver algo de movimiento en este. Está clarito, ¿veis? Por esta parte un poquito más oscura y aquí vuelve a clarear de nuevo, ¿veis? Hasta que por aquí aparece esta parte que es quizás la más oscura, ¿eh? Esta. Vamos a dejarlo ahí, a ver si se ve algo. Pero parece que no, ¿no? Vamos a dejarlo aquí paradito unos segundos. Este de todas maneras lo voy a meter.
Lo voy a meter. Lo voy a dejar dentro de la incubadora por lo que sea, pero no me da muy buena vibración este. Y este, pues... oh, ¿qué pasa? Que hemos guardado... aquí parece que hay algo. Ahora, este sí tiene. Digo, vamos, es que parece que ni queriendo. Lo más complicado es que parecía que los habíamos dejado para lo último. Y aquí también se ve perfectamente bastante movimiento, ¿veis? ¡Guau! Se ve perfectamente el embrión moviéndose en el interior del huevo. Hemos descartado dos que se veía claramente, nunca mejor dicho, que estaban muy claros, que no había formación, posiblemente no tuvieran ni siquiera pise. Hemos visto dos que yo creo que no, ha habido algo de formación y yo creo que se ha parado en determinado momento, y el resto, pues 8, se ve perfectamente igual que este. Se ve bien el embrión moviéndose en el interior del huevo. O sea, que de 12, 4 vamos a meterlos todos no, y 8 sí. Yo creo que el porcentaje está muy bien. Todavía hay dentro de la incubadora 14, pero lo vamos a dejar ahí. Yo creo que esto nos sirve bastante, por lo menos para salir de dudas de que los huevos estaban fértiles, que hay formación y que bueno, la incubadora pues va a seguir adelante, por supuesto, y ojalá que cuando salgamos de cuenta nos encontremos algunos pollitos en el interior. Otra cosa hubiera sido que por cualquier motivo no hubieran tenido pise, pues entonces el vídeo nos iba a servir para confirmar la decepción y apagar la incubadora y dejarlos ya todos fuera. Si de estos 12 hubieran estado todos güeros, todos claros, pues evidentemente hubiera sacado los que quedan dentro y ya hubiera hecho la ovoscopia a todos, porque si saco un porcentaje y están todos claros, pues entonces es ridículo seguir con una incubación 2 o 3 semanas más, ¿no? En este caso aproximadamente 2 semanas. Entonces yo creo que me entendéis, ¿no? 8 sí tienen formación. Hemos visto unas imágenes muy bonitas con el embrión moviéndose dentro del huevo y yo creo que hay poco más que añadir. Aquí estamos, fijaros, tengo preparado aquí todo esto para hacer ovoscopias a nuestros huevos de pavo, que estamos ya en la recta final. Y bueno, le hicimos una ovoscopia cuando prácticamente no llegaban a las 2 semanas y justo hoy, cuando estamos grabando este vídeo, están en las 3 semanas de incubación. Hoy he escogido otros 12 huevos al azar de los que estaban en la incubadora y bueno, hoy es donde no se ven detalles, sino ya los huevos completamente oscuros, a excepción de la cámara de aire, o si ya no tienen formación o están retrasados o se han parado, pues entonces cuando ya la situación se ve clarísima, ¿no? Así que mejor que contártelo, vamos a verlo. Fijaros este primer huevo. No se ve absolutamente nada, solo que aquí, en esta parte, ¿veis? Se ve la cámara de aire. Esto es buenísima señal. No siempre es definitivo, pero ya digo que es muy buena señal. Vamos a seguir poniendo huevos, ese ha sido el primero. ¿Veis? Totalmente oscuro. Si desplazamos un poquito para acá, buscándole la forma, ¿veis? Se aprecia ahí la cámara de aire, ¿veis? Ahí está la cámara de aire. No me gustaría que saliera ninguno claro, porque sería mala señal, ¿no? Pero bueno, si tiene que salir, y vais a ver la diferencia de golpe, ¿veis? Este también está completamente oscuro, porque el pollito ya está bastante desarrollado y, por supuesto, ya va ocupando casi todo el espacio del huevo, ¿veis?
Aquí está, ¿veis la cámara de aire cómo se ve perfectamente? Pues este ya es el tercero, ¿eh? Voy a poner aquí, los tengo puestos en una huevera y no quiero que se me caiga y se rompa o pase alguna desgracia, ¿no? ¿Veis este? Igualmente oscuro. Voy a ponerlo para este lado. Ahora, mirad aquí cómo se ve la cámara de aire, ¿veis? Se ve perfectamente. Pues este era ya el cuarto, ¿vale? Vamos a seguir, fijaros este cómo se ve exactamente igual. Vamos a buscarle la cámara de aire. Vamos a girarlo para este otro lado. Este huevo lo que ocurre es que es un huevo más oscuro y no se aprecia la cámara de aire como en los otros. Es más complicado por el color de la cáscara, ¿veis? Bueno, no se aprecia, pero se sigue viendo oscuro, ¿no? Vamos a ver. ¿Veis? Este es más claro y veis, enseguida le canta la cámara de aire. Lo que pasa es que hay que buscar la forma suya para que salga. ¿Veis? Ahí se ve un poquito, ¿veis aquí? La cámara de aire se aprecia estupendamente. Llevamos 6 y los 6 completamente oscuros. Bueno, por hablar. Por hablar. ¿Veis lo que os quiero decir? Fijaros. Fijaros. ¿Veis lo que quiero decir? Este huevo tenía que verse ya completamente oscuro y no con estas manchas negras donde ha habido un comienzo de formación, pero ya habéis visto la diferencia. Está muy claro, ¿veis? ¿Veis? Y el movimiento que hay, ¿veis? No es el embrión moviéndose, es al girarlo, ¿veis? Al moverlo así, este color es feísimo, ¿veis? Esta mancha negra ahí flotando justo ahí en ese lado, ¿veis? Este ya es que ni siquiera lo vamos a meter, lo voy a poner aquí al lado y no me voy a arriesgar, ¿no? Porque ya teniéndolo claro, pues mira, ha salido uno, ¿eh? Quería que lo vierais y lo hemos visto, ¿no? Fijaros la cámara de aire de este aquí, ¿veis? Otro que parece que va estupendamente. Fijaros, este también. No, este he visto por ahí una parte un poquito. Esa parte se aprecia ahí, ¿veis? Toda esta parte, ¿veis cómo está demasiado clara en comparación con los otros? Lo que ocurre es que este está también, quitando esa excepción, está bastante oscuro. ¿Veis? Pero ¿habéis notado la diferencia? Como no está tan oscuro como los otros huevos que hemos visto, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis ahí? De todas maneras, este no está tan claro como el que hemos descartado hace poco y lo voy a meter, por lo que sea. Yo apostaría que no, a que ese huevo no va a llegar a nacer, que no es fértil. Mirad este, por ejemplo, ¿veis? La cámara de aire aquí está completamente oscuro. Vamos a ponerlo para este lado. ¿Veis lo que os digo? Lo miremos por donde lo miremos, ¿veis? Completamente oscuro. Vamos a ver. Aquí tenemos otro. Y fijaros, oscuro por más vuelta que le demos. Ah, no, aquí ahora parece, vamos a dejarlo ahí. Me ha parecido, no, era el reflejo al acercar la mano. Aquí veis que me había parecido verlo claro, pero no. Lo que sí se ve, cuesta más trabajo, es la cámara de aire,
Cuando le quitamos la mano hay que buscar el sitio exacto, pero cuesta trabajo, porque se escapa la luz del teléfono y no queda en completa oscuridad. Pero se ve que está oscuro. Si estuviera claro, rápidamente se iba a ver. ¿Veis? Este está también oscuro bastante. ¿Veis? Aquí se ha visto la cámara de aire. Ha habido una ráfaga que se ha visto mejor incluso. ¿Veis? Pero esto es el reflejo, ¿veis? Al acercar la mano, con la luz que se escapa. Mira, ¿veis? Aquí se ve la cámara de aire perfectamente. ¿Veis? Es que cuando se escapa tanta luz tiene que ser el sitio exacto para que se vea la cámara de aire como se ve en esta ocasión, ¿no? Pues ya habéis visto, de los 12 huevos, uno está para descartar totalmente y otro que tengo mis dudas, lo voy a meter por si acaso, pero yo creo que ahí la formación se paró, pues puede que se haya parado en esta semana pasada, fin de semana o por ahí, porque ya estaba bastante avanzado. De todas maneras, ya digo que el único huevo que voy a sacar, os lo voy a poner, es este, que lo tengo ya aquí apartado al lado, porque es que fijaros, el huevo tendría que estar ya totalmente oscuro y lo giramos, fijaros, y está claro por todas partes, menos por aquí, este parche así negro, feo, que se ve que no se mueve, y si se mueve es a la hora de girar, ¿ves? A la hora de girar el huevo, pero no, se ve que este huevo no tiene ya ninguna formación. Estamos hablando de huevos con 3 semanas justo hoy de incubación, en el momento que estamos grabando el vídeo. Le faltarían pues 7 días, otra semana. Seguiremos volteando 3-4 días más, dejaremos de voltear y ya los dejaremos preparados para los futuros nacimientos, si Dios quiere y todo continúa bien, ¿no? Pero quería compartir con vosotros este vídeo en la 3ª semana de incubación para que veáis que ya es complicado ver nada porque el pollito ya pilla prácticamente todo el espacio en el interior del huevo y lo normal es que se vea todo oscuro, exceptuando en casos como este que estáis viendo, de que el huevo estuviera claro completamente, que no fuera fértil o que la incubación por cualquier motivo se detuviera en un momento determinado, ¿no? Quiero traeros algo especial, entre comillas. Para los que incubáis, rápidamente vais a saber de lo que hablo, pero para los que sois nuevos o todavía no habéis tenido resultados buenos de incubación o simplemente desconocéis este mundillo, es una cosa muy bonita y muy curiosa la que os voy a enseñar en el día de hoy. Estábamos realizando una incubación de huevos de pavo y resulta que estábamos en el último día y esta sensación de cuando abres la incubadora y se escucha ese jaleo dentro que suena a música celestial. Me refiero a los pollitos piando dentro del huevo, pero mucho más llamativo que esto, por lo menos para mí. Ya sé que es muy llamativo un pollito piando dentro del huevo cuando ya algunos están picados o incluso sin el huevo estar picado y que se escuche fuerte, fuerte desde el exterior, pues es el ruido de todos los pollitos rascando en la cáscara del huevo para salir, para romper en ese inicio el huevo. He mirado y se me ocurrió la idea de grabar primero con el teléfono, abrí la puerta de la incubadora y lo puse cerca para ver qué tal se oía y este fue el resultado.
Pues lo hice sin intención ninguna, no para grabar un vídeo, para compartirlo, ni nada por el estilo. En un principio fue por grabarlo y mi idea era enviarlo por WhatsApp al amigo que nos dio los huevos para que se lo incubáramos, para que viera que ya, por lo menos por buen camino, iba la cosa, iba la incubación, ¿no? Pero digo, se escucha bien, todavía en la mesa de edición le puedo dar un poquito más de volumen y digo, ¿por qué no compartirlo? Y lo que hice fue meterle al teléfono dentro con un trípode pequeño de la incubadora, le di al foco y cerré la puerta de la incubadora y lo dejé ya grabando y es a lo que quiero que le prestéis atención. En el primer vídeo se escucha y se ve, pero yo creo que en este segundo vídeo se escucha y se ve, por supuesto, mucho mejor. Ese ruido de todos los pollitos picoteando para ya empezar a salir del huevo. Suena pues a gloria, sobre todo cuando después de 28 días de incubación es precisamente lo que queremos hoy. De todas maneras, esta tarde yo creo que empezarán a nacer ya. Esta tarde-noche tengo que hacer algunas cositas, no sé si me pillará a tiempo, pero igualmente si me pilla a tiempo para grabar nacimientos, ver los pollitos y sacar algún que otro vídeo, igualmente lo compartiremos con todos vosotros. Pero ahora quiero dejaros con esta música celestial.
pues quería compartirlo con vosotros. Ya sé que no es aprender realmente a hacer una incubadora ni a nada por el estilo, pero bueno, creía, en mi opinión, que era interesante compartirlo con vosotros y por supuesto con esto hemos querido hacer el vídeo de hoy. Pues aquí estamos enfocando una bandeja con papel de cocina que acabo de limpiar ahora. Fijaros, está por aquí un poquito húmedo todavía de la base porque le he pegado un buen limpiado. Y os cuento, estaba aquí con el ordenador montando, editando y demás, y está ahí la incubación de huevos de pavo, que todavía le quedan 2 días para los supuestos nacimientos, y estoy escuchando dentro de la incubadora un jaleo impresionante, y es que los pollitos están piando y creo que ya hay algún huevo picado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es meter esta bandeja y los huevos picados los voy a colocar dentro. Y digo, bueno, no sé ni los huevos que hay picados, ni si los hay, pero lo que voy a hacer es grabar el vídeo y vamos a ir viendo poco a poco si hay huevos picados y si los hay, cuántos hay ya. Los metemos en la cesta, en la bandeja, y así cuando nazcan, si llegan a nacer, pues evitamos que se resbalen en la superficie, en el suelo de la incubadora. ¿Veis? Ahí están los huevos. Voy a colocar la bandeja ahora adelante. Voy a poner el teléfono grabando en un pequeño trípode para poder maniobrar un poquito y vamos viendo si hay huevos picados y si los hay, de a verlos cuántos hay. Ya de inicio te digo que hay huevos picados porque se ven las cascarillas y porque ya se están viendo algunos huevos que están picados, ¿no? No sé si en ese plano que he escogido pues se ven o no, porque he puesto aquí delante de la incubadora el teléfono para poder maniobrar, mostrároslo y después ir cogiendo los huevos y poniéndolos delante para que lo veáis. Fijaros este está picado. Los voy a ir colocando aquí en la bandeja y así, ¿veis? Este también está picado. No sé si se ve aquí, como la cáscara, ¿veis? Aquí, justo aquí. Como la cáscara es pintadita, pues mirad, este se ve perfectamente. ¿Veis? Ahora os enseño, cuando terminemos de repasar, ¡oh! Mirad este está picado y bien picado. Ahora después, pues pondré la bandeja y haré sitio con los huevos que no estén picados para tenerlos mejor controlados y ahora os lo grabo, no preocuparos. Fijaros, este está también picado. Este aparentemente tiene aquí una esconchita. Sí. Ahora, sí. Se la he quitado para que lo veáis, porque pasándole la mano ya se ve si el huevo está picado o no. Este no está picado. Lo estoy haciendo por comodidad, por poder mostrarlo mejor, porque estoy aquí, bueno, tumbado en el suelo. ¿Veis? Este también está picado. ¿Veis aquí la picadura? Le he quitado un poquito una esconchita para que se vea bien, porque me está costando trabajo poder grabarlo porque no hay mucho espacio. Este no está picado. Vamos a cogerlo. Este sí está picado. Fijaros, se ve bien. Este puntito que estoy señalando con el dedo también está picado. Ahora mismo la temperatura es altísima, no hay que preocuparse porque esté la incubadora abierta. Este también está picado. Yo creo que a lo largo de la noche pues irán naciendo ya los pollitos, creo yo. ¿Vale? Este no está picado. Casi no llego ya. Ahora me incorporo y intento. Este no está picado. Lo vamos a ir poniendo por aquí delante para que no molesten. Y ahora meteré la incubadora, la bandeja ahí al fondo con los huevos picados y estaremos pendientes. Este no está picado. Voy a cambiarme de posición para
para poder coger los que quedan. Voy a quitar este huevo de aquí que pilla prácticamente un primer plano, ahí. Este huevo tampoco está picado. Este otro sí está picado, fijaros, aquí. ¿Lo veis? Sí está picado. Vamos a ver, vamos a seguir mirando. Este huevo no está picado. Ahí. Este otro tampoco. Lo pongo aquí detrás. Este huevo de momento tampoco. Este huevo sí está picado. Fijaros qué bien se ve. Perfectamente. Este más pequeñín no está picado. Y este último que estaba ahí en el rincón, pues tampoco está picado. Ahora mismo hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 huevos picados. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 huevos que no están picados. Pero ya digo que es pronto. Estos son los primeros, pero que en teoría quedan 2 días todavía para que nazcan, para que salgan de cuenta los 28 días de incubación, ¿no? Lo voy a meter ahí al fondo, esquinaditos. Ahora los muestro. Voy a coger el teléfono, ¿veis? Ahí están los huevos ya. Según vayan saliendo los pollitos, pues los iremos sacando. Y el resto de huevos, pues a medida que vayan picando, pues los iremos metiendo en un sitio donde no resbalen al nacer, ¿vale? Prácticamente la mitad están picados y la otra mitad aún no. Pero eso no quiere decir, repito, que estos huevos, mirad, este está picado y lo veis aquí y se nos ha pasado por lo alto. Pues lo metemos ahí en la bandeja y otro más a esperar, ¿no? De todas maneras, vamos a enfocar, de todas maneras, pues os iré contando, iremos grabando poquito a poco e iremos viendo pues cómo se va desarrollando este final de incubación. Aquí estamos en el día de los nacimientos, ya están algunos fuera, como estáis viendo, y bueno, según van picando los huevos, los meto en esa bandeja que tiene papel de cocina debajo para que resbalen lo menos posible en esos primeros pasos, y algunos ya que tienen tanta fuerza que se salen sin problema, ¿no? Los huevos, a medida que veo que alguno más va picando, pues los voy poniendo ahí y voy sacando las cáscaras para que haya espacio, que hay espacio de sobra, como podéis ver, y no haya ningún problema. Si veo que el papel de cocina lo ponen demasiado guarro, pues entonces se lo cambio rápidamente y le pongo otro nuevo. Ya que hemos venido compartiendo durante todo este tiempo el inicio de la incubación, después ovoscopia, creo que fue alrededor de los 10 días, volvimos a hacer una ovoscopia cuando ya se veían los huevos oscuros, con 3 semanas creo recordar que fue. Pues digo, bueno, he llegado ahora a casa, los nacimientos, pues hay algunos que nacieron antes, que cuando me fui los vi, pero han nacido algunos más mientras que he estado fuera de casa, y digo, voy a grabar un vídeo para que veáis que los nacimientos se están produciendo, y ahora en cuanto corte el vídeo pues llamaré al amigo para que venga y se los vaya llevando, por lo menos una primera tanda, que no molesten a los otros, a los que queden por nacer, porque hoy es el día 27, supuestamente salían de cuenta mañana día 28 de incubación, y ya digo, simplemente es por hacer un vídeo, aunque sea corto, porque mañana ya probablemente con tema del trabajo y demás no me puedo entretener en hacer un vídeo más. Sí he grabado algunos cortos para ir compartiéndolo en redes sociales y demás, y ahora pues cogeré algunos pollitos de estos que son muy bonitos, como veis los hay negros, y pavos también, no sé si blanco, pero claro sí,
ya veis esos rubitos. Entonces, pues bueno, me gusta grabar algún vídeo corto para compartirlo en redes sociales y también como short en nuestros canales de YouTube. Ahí está este inicio de nacimientos y así cerramos el seguimiento de incubación de estos huevos de pavo. También cuando hicimos la segunda ovoscopia, aprovechando que ya se veían bastante bien los que no estaban fecundados o que por cualquier motivo interrumpieron su crecimiento a lo largo de la incubación, pues ¿qué hicimos? Pues sacarlos ya fuera y dejarlos sin seguir incubando, y así nos podemos ahorrar algunos sustos como que reviente algún huevo con evidentemente el olor que puede dejar dentro de la incubadora, o supure que la cáscara sea frágil y tengamos pues el mismo resultado. Incubación de huevos de pavo. Daros las gracias por vuestro seguimiento a nuestro canal y os emplazamos al siguiente vídeo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.